Bien, darles la bienvenida a todos y todas que nos acompañan hoy desde Chile, Argentina, Colombia, Honduras, Guatemala, México, Brasil y España. Estamos muy contentos de que estén con nosotros en nuestra 10ª jornada de reflexión sobre pedagogía hospitalaria, estrategias para el desarrollo de competencias emocionales. También le damos un gran saludo a Carla y Francesca, que nos van a presentar las experiencias el día de hoy. Y disculparnos por Marisa, que al parecer tuvo un problema. Esperamos que se pueda conectar en un ratito más, y de lo contrario no podremos contar con ella el día de hoy. Bien. Antes de comenzar, contarles, o pedirles, mejor dicho, que durante los momentos que estemos reunidos de forma colectiva, como ahora, mantengan sus micrófonos apagados, y que en los momentos de conversación grupal los puedan abrir con libertad y participar. También sus cámaras mantenerlas encendidas la mayor parte del tiempo para así facilitar y permitir una mejor interacción. Contarles que la reunión está siendo grabada para luego ser subida a la plataforma de YouTube de Ecuanican, donde ya está hasta la 6ª jornada de este año, y además se encuentran los seminarios virtuales que realizamos el año pasado. En el chat pueden ir dejando las preguntas, comentarios, y los vamos a recoger hacia el final de la jornada. Y además contarles que también hacia el final de la jornada les voy a dejar un enlace donde pueden registrar su asistencia, y así posteriormente les llega la certificación por participar en esta jornada. ¿Qué pasó? Ahí sí. Bien, ¿qué haremos hoy? La mayoría de ustedes ya ha participado de jornadas anteriores, pero para quienes se unen por primera vez, contarles que primero vamos a trabajar las preguntas que yo les mandé por correo. Las vamos a revisar en un ratito más. Estas preguntas se van a trabajar de forma grupal, en grupos de más o menos 10 personas. Son 40 minutos de trabajo grupal, que suena como harto tiempo, siempre lo digo, pero se pasa muy rápido. Para quienes ya han estado, ya lo saben. Después vamos a hacer un pequeño recreo de 15 minutos, y luego nos volvemos a reunir para hacer una plenaria con las conclusiones de cada grupo. Es importante que en el momento del trabajo grupal elijan a un vocero o vocera, para que en este momento de la plenaria pueda presentar las conclusiones de la reflexión grupal. Luego vamos a pasar a las presentaciones de Francesca y Carla. Bien, las preguntas que tenemos preparadas para hoy día son: en primer lugar, ¿de qué manera el modelo educativo en el que te desempeñas aborda el desarrollo de competencias emocionales? En segundo lugar, ¿qué tipo de competencias emocionales son absolutamente necesarias de trabajar con las y los estudiantes? Y en tercer lugar, ¿piensas que la formación que reciben los distintos profesionales de la pedagogía hospitalaria en este tema es suficiente? Ay, perdón. Ahí está. Bien. Ya, ahora necesito que me den un momento para armar los grupos. Bien, nos volvemos a encontrar para el momento de la plenaria. Antes de continuar, mencionar que hubo cambio de horario acá en Chile hace un par de fines de semana, y al parecer eso alteró el funcionamiento de la jornada de hoy. Algunos ingresaron más tarde. Lo lamento, que se hayan tenido que perder el momento de trabajo grupal.
Pero igual vamos a ir rescatando un poco de la conversación que se hizo ahora con la plenaria. Sí, sí, desde Argentina no sabían, creo que México también tuvo problemas, eh, España también, pero bueno, cosas que pasan en la virtualidad. Eh, Vamos ahora a pasar al momento de la plenaria, de las conclusiones de los trabajos grupales. Así que, tal como lo hacemos en veces anteriores, si alguien quiere comenzar de forma espontánea, lo agradecemos, y también ir siempre incorporando ideas nuevas a la discusión para así hacer este momento más fluido. Así que, si alguien desea comenzar, ¿A mí? adelante, Catalina. Ya. Hola a todos. Pido disculpas si se escucha bulla de fondo, pero no tengo buena señal y no estoy en mi casa. Entonces, bueno, yo estoy en el grupo 4 y respondimos las preguntas punto por punto. Y dentro de la primera pregunta llegamos a la siguiente conclusión. Y dijimos que la idea principal sería siempre conectar al estudiante con su nacionalidad, dejando que los educandos expresen sus sentimientos y emociones, como el adulto o profesor, y que este también se dé el tiempo de escuchar y hacer más amena la conversación. Reflexionábamos respecto al trabajo que algunos compañeros hacen con respecto a algunas jornadas. Bueno, en Chile está a veces el ramo de orientación, que normalmente el profesor tiene la instancia de poder comunicarse con su alumno y hablar ciertos temas fuera del currículum, se podría decir. Luego tomé la reflexión que dio el profesor Camilo, el cual, en otras palabras, nos hablaba sobre la importancia del autoconocimiento y la autoconciencia y la capacidad de saber qué está pasando y qué estamos sintiendo, ya que estos son dos de los pilares fundamentales para desarrollar una inteligencia emocional o un desarrollo emocional grande y en equipo. Luego, bueno, para pasar a la pregunta 2, encontramos que las competencias emocionales importantes deberían tener el siguiente orden. Primero, las competencias socioafectivas, las cuales pueden abordar en evitar conflictos consigo mismo, luego evitar conflictos con otros, y aquellas que evitan ciertas crisis emocionales en el estudiante, derivadas a la angustia y quizás depresión. Luego, las competencias físico-recreativas y por consiguiente las metacognitivas. Dentro de la reflexión de esto, también llegábamos a que a veces las competencias metacognitivas son las que más se desarrollan en el colegio, pero sobre todo en contextos no regulares, es ahí donde se forma este quiebre, y hicimos como una pequeña crítica al mismo sistema educacional que se nos implementa. Y por tercero, con respecto a... Perdón, creo que aún se escucha bulla de fondo. Está bien, no te preocupes. Bueno, hablábamos que nunca era suficiente el desarrollo o ayudas que se nos ha dado. De hecho, estas instancias que, por ejemplo, Juan y Quién está dando han servido como herramienta para los docentes hospitalarios, porque nadie te enseña a quizá enfrentar ciertas situaciones. Bueno, algunos saben, yo no soy docente hospitalaria, yo soy estudiante de pedagogía todavía, acá en Chile, y hablábamos también de que por lo menos nosotros como futuros docentes, aún no se nos ha explicado, por ejemplo, el tema de la importancia de la educación hospitalaria, que también hay un abandono con respecto a estas labores, y realmente el aprendizaje es la práctica. Y bueno, hablábamos, Camilo también, voy a escuchar la reflexión que dio Camilo en mi grupo. Decía que algo que él notaba que hacía mucha falta era la lectura con respecto a la pedagogía hospitalaria. Quizá un recurso, hacerlo más cercano, más ameno, y bueno, en general fue eso.
no sé si alguno más del grupo quiere unir algo, ya que traté como de unir todas las ideas que dieron y tratar de resumirla un poco más para no quitarle más tiempo a otros grupos. Muchas gracias, Catalina, muy claro. ¿Alguien que desee continuar? Bueno, por aquí Javier, Sí. nosotros éramos el grupo número 1. Bueno, nosotros, para partir por la primera pregunta, encontramos que el modelo educativo actual está como más centrado en un modelo academicista, como en materias como lenguaje, matemática, historia, eh, que eso por su parte sí está bien, pero sin embargo también existe una sensación, sobre todo en estas circunstancias, que están los estudiantes de la aula hospitalarias que mantienen antecedentes médicos, existe como una carencia o más bien una necesidad de abarcar esta dimensión emocional en este modelo. Y no solo en este contexto hospitalario, nosotros llegamos a la conclusión de que no solo existe esta necesidad de abarcar la dimensión emocional en el contexto hospitalario, sino que en la educación, en el sistema educativo general, se ha desarrollado de esa forma, que es un modelo más academicista, que se centra en las materias, que por su lado, como decía anteriormente, eso está bien y es positivo para el desarrollo del alumno, el desarrollo cognitivo, pero se olvida un poco de esta dimensión emocional y que es importante incluirlas también en esta situación que viven los alumnos, sobre todo en esta situación que viven los alumnos en su situación de enfermedad o que mantienen antecedentes médicos o psicológicos también. Y en este sentido, la educación emocional sí toma relevancia. Es importante desarrollar estas competencias emocionales, educar sobre la conciencia de lo que sentimos, cómo lo sentimos y qué pasa con esto que sentimos. Entonces, se debería abarcar en este desarrollo de competencias emocionales la alfabetización emocional, aprender de que existen no solamente, no sé, decir estoy bien o estoy mal, sino que existen muchas emociones, frustración, tensión, irritabilidad, frustración, y empezar por eso, por la alfabetización emocional, también la aceptación emocional, que quizás estas emociones que uno ve de color gris, por no decir negativo, son emociones que también nos están hablando de nosotros mismos. Entonces, aprender también sobre estas cosas, educar sobre estas emociones, sobre la autoestima también, regular, gestionar las emociones. Y algo muy importante que decía había una compañera de grupo, que es fomentar esta competencia de bienestar. O sea, también enseñar, educar de que uno también puede estar bien, de que una competencia eso, de que una habilidad también estar bien. Y algo muy importante que dijo el grupo en general fue que no solamente desarrollar esta competencia emocional en los estudiantes, sino que también en sus cuidadores, en sus familias, para que ellos puedan afrontar también estas situaciones de crisis. Una vez no se espera cuando el alumno va quizá a tener una reacción y enseñar esto de la contención emocional, cómo afrontar esta situación de crisis. Y en cuanto a la formación pedagógica, coincidimos todos los que estábamos ahí presentes, creo que éramos de Chile y España, que no existen formaciones de pregrado sobre aulas hospitalarias. O sea, la formación uno se la hace en la práctica, el aprendizaje se hace en lo cotidiano, uno va aprendiendo, eh, viviendo las circunstancias que están pasando, y ahí como que volvimos a lo anterior. Es necesaria una formación no solo para el profesor, para el docente, sino también para la familia y el equipo sanitario o multidisciplinario que va a estar educando al estudiante. Eso. Muchas gracias, Javier. ¿Quién desea continuar? ¿Yo? María. Ya. Ya. Ahora sí, bueno, me presento, mi nombre es María José, soy de Chile, de la comuna de Concepción. Trabajo en la escuela hospitalaria de acá de Concepción. Concepción está a la mitad de Chile, para que se hagan una idea. Y bueno, el grupo en el que estuve trabajando
Habían personas de México, de Honduras, de Chile, de la región de Antofagasta, que es al norte, de Santiago y de Concepción. La primera pregunta decía, ¿cierto?, de qué manera el modelo educativo en el que te desempeñas aborda el desarrollo de las competencias emocionales. En conclusión, conversábamos que las competencias emocionales son fundamentales y se abordan de diferentes maneras, y se comentaron algunas formas en las que se desempeñaban, como por ejemplo por medio de juegos, proyectos educativos, articulación con asignaturas, apoyo de padres, madres y familiares, trabajo colaborativo combinado con otras escuelas a los que los niños suelen pertenecer, y finalmente el trabajo colaborativo con otros especialistas, personal de salud, educadores, psicólogos, psicólogas, etc. Se complementan bastante las reflexiones con los otros grupos, y la parte 2, ¿cierto? ¿Qué tipo de competencias emocionales son absolutamente necesarias para trabajar con las y los estudiantes? Comentábamos como una lluvia de ideas de, en primera instancia, la resiliencia, ¿cierto?, que hay que tener para poder trabajar en ambientes como las escuelas hospitalarias, dentro del hospital o con niños que han pasado por situaciones traumáticas. La autoestima, la comunicación, la empatía, conocer sobre primeros auxilios psicológicos, conocernos a nosotros mismos, conocernos a nosotras mismas y manejar el autocuidado. Consideramos que eso es fundamental para poder trabajar con otros y otras. Si yo no estoy bien, no puedo ayudar a otra persona, así que es algo que se le dio harta énfasis y se comunicó y conversó harto respecto a la pregunta 2. La pregunta 3 es como la conclusión a la que todas y todos llegamos, yo creo, que no es suficiente. Bueno, la pregunta era, la voy a leer igual porque no la alcancé a escribir, pero la pregunta 3 hablaba de cómo se abordaba la escuela hospitalaria, ¿cierto? Sobre si la formación de los profesionales de la pedagogía hospitalaria es suficiente en este caso. La formación, aquí éramos todas de países latinos o de habla hispana y comentábamos que no es suficiente, que ni en Chile, ni en México, ni en Honduras existe una formación especializada, ¿cierto? Una carrera de pregrado, como decía por ahí otra persona, relacionado con pedagogía hospitalaria, ¿cierto? Que como docentes no tenemos suficiente preparación en esta área muchas veces y dependemos de la voluntad de cada empleador para que existan capacitaciones. Y lo otro era de que también tenemos que valorar estas instancias porque de repente, así como criticamos los academicistas, como profesores o como personas comunes, nosotras tenemos mucho que entregar y aprender de nuestros pares, así que yo creo que como conclusión puede ser a seguir invitando y generando instancias que se logren aprender. Así que eso sería mi grupo, que no sé qué número era, pero el resumen. Muchas gracias, María. Le puse grupo X. ¿Desea continuar? Quedando un grupo. El grupo 3 protesta. Acá sí. Acá estoy. Ya, el grupo 3. Entonces, la vamos a hacer cortita, hacerlo rapidito, porque pensamos muy parecido a lo que han dicho los demás grupos. Respecto a la pregunta 1, hablábamos que, teníamos los colegios regulares y las aulas hospitalarias, según la experiencia de mis compañeros. En las escuelas regulares había mucho trabajo, una compañera decía que había mucho trabajo de las emociones, con diferentes estrategias, la ruleta de las emociones utilizaban, también hacían un monitoreo al comienzo de la clase, al finalizar, cómo se sentía cada uno de los estudiantes. Había también un equipo multidisciplinario de psiquiatra, psicólogo, musicoterapeuta como nosotros en Quaniquem, y ellos también trabajaban con los chicos, también hablaban de que por curso, cada jefe de curso se juntaba también con este equipo multidisciplinario para poder conversar cómo veían el curso completo, si había un caso en particular que había que trabajar. Y nosotros yo trabajo en Quaniquem, entonces nosotros acá hace poco estamos trabajando con el bienestar emocional para poder atender a los niños por un programa que se realiza en el tiempo libre.
Y también, pues tengo un compañero que se llama Aldo, él lo realiza, es cuentacuentos y también él trabaja las emociones para poder identificarlas, qué es lo que yo siento cuando estoy enojado, cuando estoy alegre, etc. Y también hace un trabajo con ellos, porque no solamente es como detectar la emoción, sino que también saber cómo trabajo esa emoción para poder sentirme mejor o cómo encauzarla. Entonces hay trabajos de respiración, de meditación consciente, de relajación. Y la número 2, ¿qué tipo de competencias emocionales son absolutamente necesarias de trabajar con las y los estudiantes? Bueno, nosotros decíamos que todas las competencias emocionales son importantes para trabajar porque no hay emociones más importantes que otras, más en un proceso de enfermedad que están los chiquillos, porque ellos pasan por muchas emociones y también tienen que llegar a la aceptación de su nueva realidad. Entonces hay que identificarlas, como decía, las emociones, luego trabajar con ellas para poder aceptar en sí y saber que esa emoción es cíclica, no siempre te vas a sentir así, va a pasar y te vas a sentir mejor y va a venir otra emoción. La pregunta número 3, ¿piensas que la formación que reciben los distintos profesionales de la pedagogía hospitalaria en este tema es suficiente? Ya, todos dijimos que no. Incluso teníamos una compañera que es de Brasil y también decía que allá es peor que acá. Como que en las aulas hospitalarias separan lo que es salud y colegio, no se une, no se junta. Por lo menos acá lo podemos unir y podemos trabajar con el equipo multidisciplinario, pero allá no se hace nada. Y también se hablaba de que la enseñanza es demasiado conductista. Una compañera también contaba su experiencia de pasar a una escuela regular a una aula hospitalaria de muy bajos recursos, entonces el desgaste emocional de cada uno de los profesionales es enorme y nadie nos enseña a tener una inteligencia emocional, ni siquiera cuando lo estamos estudiando. Entonces cuando entramos a trabajar en áreas que no trabajamos con máquinas, trabajamos con personas y con su familia, con lo que sienten, es sumamente importante. Y también recalcar lo que decía la compañera anterior que estaba presentando, que el autoconocimiento también es súper importante para poder yo saber cómo, si yo no sé cómo manejar mis emociones, tampoco lo voy a poder enseñar a los demás. Entonces también hay que saber eso. Creo que eso, si alguien quiere acotar algo, se me olvidó, lo dije mal, no sé. ¿Alguien del grupo? Muchas gracias, Esther. Eso. Muchas gracias. Bien, creo que al igual que en otras sesiones hemos llegado a ciertos como consensos en los grupos. Se ve que la forma de abordarlo en la mayoría de los colegios es a través del trabajo multidisciplinar y con estrategias dentro del aula. Eso es importante de destacar. Sobre el tipo de competencias emocionales que son necesarias de trabajar, me quedo con lo que dice Steffi, que el grupo de Estefanía, que en el fondo todas son realmente, todas deberíamos enseñarlas, todas deberían ser trabajadas, pero una que salió con más fuerza dentro de los distintos grupos fue esto de la regulación emocional, del ser capaz de identificar las emociones, de verbalizar nuestras emociones. Creo que eso salió como, quizás como un primer paso hacia las demás. Ese sería como con el que nos quedaríamos como grupo. Y en tercer lugar, sobre la formación, creo que ahí hay una gran deuda que creo que todos los grupos fueron capaces de identificar en sus propias realidades, que al final lo que uno va aprendiendo lo va aprendiendo un poco con la experiencia, con los años, un poco a porrazos a veces, a un alto costo personal, muchas veces también. Así que eso es una gran deuda que se tiene con nosotros los profesionales de la pedagogía hospitalaria y en general todos quienes trabajan con otros seres humanos. Es algo muy relevante que está muy pendiente. Bien, vamos a continuar ahora con las presentaciones. Bueno, le damos un gran saludo a Marisa, que se integró finalmente un poquito más tarde, pero ya está con nosotros. Muchas gracias por aceptar esta invitación y estar con nosotros hoy día. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias a todas y todos. Bien, Marisa, vas a comenzar tú.
Marisa es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, logópeda por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgraduada en Intervención en Situaciones de Conflicto en Institución Educativa por la IL3V, máster en Educación Emocional y Bienestar por la Universidad de Barcelona, profesora del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, docente y coordinadora del máster en Pedagogía Hospitalaria a lo largo de la vida de la Universidad de Barcelona, colaboradora del Grupo de Investigación y Orientación Psicopedagógica de la UB, formadora en Educación Emocional de alumnado de escuelas e institutos. Además, realiza tratamientos en centros psicopedagógicos a infancia y adolescencia, incluyendo a sus familias, haciendo especial énfasis en la educación emocional. Ha sido durante muchos años directora técnica de servicio para personas con diversidad funcional intelectual. Adelante, Marisa. Muchas gracias. Muy bien, yo sí que quisiera compartir pantalla. Sí. Beatriz. Sí. Te hago inmediatamente anfitrión. Yo ahora puedo compartir pantalla, ¿sí, no? Sí. Vale, pues... A ver. ¿Sí? ¿Veis? Lo ¿Lo vemos. veis bien? Sí. Vale, perfecto, pues... A ver. ¿Sí? ¿Se ve bien? Vale, pues muchísimas gracias por la invitación, Beatriz y todo el equipo. Y muchísimas gracias por... Bueno, yo he estado antes en un grupo y la verdad es que me ha encantado escuchar y poder compartir bueno, conocimientos, saberes, competencias. Hoy os voy a hablar del tema de hoy, que son las estrategias para el desarrollo de competencias emocionales. Y antes de nada, yo quisiera mostrar esta imagen que me sugiere lo que hace un par de días, una adolescente con problemas de ansiedad, al trabajar las competencias emocionales y al estar desarrollándolas, me decía, es que ahora sé cómo encajar las piezas. Quedémonos con esto, ¿no? Para una persona que tiene dificultades para conocer y regular sus emociones. Un segundo que... Vale. Estamos... Igual, si veis esto, igual... Solo vemos la presentación, así que tranquila. ¿Sí? Ah, perfecto, porque yo veo como más cosas y... Vale. Realmente... con esta exposición de ahora, lo que quiero dar es un motivo de esperanza, un motivo de optimismo en el desarrollo de estas competencias emocionales. Durante la pandemia, hemos hablado antes en el grupo, durante la pandemia, nos hemos dado cuenta de que ha habido alteraciones. Un segundo, por favor. Se han agravado las alteraciones relacionadas con el bienestar emocional. Por ejemplo, aquí en España, el Centro de Investigación Sociológica nos dice del abril del 2021 que el 60% de la población está cansada o con poca energía. Hay un porcentaje importante con dolor de cabeza, taquicardias, mareos, desmayos. 7 de cada 10 muestra síntomas de depresión y ansiedad. ¿Esto qué nos dice? Que ante unas adversidades realmente no estamos preparados para afrontar y actuar de forma que nos genere bienestar toda esta actividad que nosotros podemos tener. Realmente hemos descubierto el espacio, estamos yendo al espacio, a nivel científico hemos hecho grandes adelantos, pero a nivel personal y relacional, cuando tenemos una adversidad, nos cuesta mucho enfrentarnos y realmente nos desequilibran, nos pueden desequilibrar. Claro,
si esto que no estamos preparados y la ciencia nos está diciendo que la calidad de vida y el bienestar depende sobre todo del conocimiento de nuestras emociones y cómo podemos experimentar unas emociones adecuadas y además cómo podemos regularlas en todas las circunstancias de la vida, eso nos da un planteamiento de qué podemos, de qué es lo que podemos hacer para no quemarnos en el intento de afrontar ciertas situaciones y ayudar a otras personas a afrontar estas situaciones, que es el caso de la pedagogía hospitalaria. Realmente el profesorado, desde su malestar, difícilmente va a generar bienestar. Realmente, cuando trabajamos inteligencia emocional, las evidencias empíricas son importantes. Puede haber un aumento de cantidad de relaciones sociales, la utilización de estrategias de afrontamiento, aumento de autoestima, de apoyo social, de empatía, de rendimiento académico, de comportamientos prosociales, de satisfacción con la vida y bienestar. Estoy hablando de investigaciones científicas, ¿eh? Y por otro lado, disminuye lo que puede ser la ansiedad, la depresión, la rumiación, las estrategias de evitación, la impulsividad, comportamientos disruptivos, agresivos o violentos. Es decir, nos está diciendo que podemos ir hacia un bienestar si trabajamos la inteligencia emocional. Claro, cuando trabajamos en pedagogía hospitalaria, el profesional debe seguir ayudando en situaciones dramáticas. Y es un reto profesional, pero también es un reto personal, que esto nos cuesta mucho de hacer, ¿no? Sobre todo si no estamos preparados. La formación, ya hablábamos antes, ¿no?, de los profesionales, no solo de los maestros, de los profesionales de pedagogía hospitalaria. Es necesario que haya una formación porque, por ejemplo, ¿cómo podemos enseñar a atar unos cordones si no sabemos atarnos nuestros propios cordones? El educador o el profesional que trabaja con pedagogía hospitalaria realmente necesita tener bien desarrolladas las capacidades, las competencias emocionales para poder ayudar a que otras personas las desarrollen igualmente. Hay muchas investigaciones al respecto de que hay una relación entre formación del profesional, del profesorado sobre todo, y aspectos como el rendimiento académico, como el clima de aula, como la menor violencia, etcétera, etcétera. O sea que esto nos da un importante pie para hacer una formación de base, que es un poco de lo que hablábamos antes. La educación emocional, ya que quiere preparar para la vida la educación, en definitiva, el desarrollo de competencias emocionales también prepara para esta vida, para estas adversidades que nos podemos encontrar. La definición de educación emocional podría decirse como un proceso educativo continuo, permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con el propósito de capacitarla para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. El objetivo de esta educación emocional es el desarrollo de competencias emocionales, de cierta manera. ¿Cómo? Intencional, planificada, sistemática y efectiva. Se está demostrando que no todo vale, que en educación emocional no todo vale. Y los resultados efectivos, los resultados que queremos conseguir, necesitan planificarse. Necesita que haya una formación por parte del profesional y además hacerla de manera consciente, intencional y planificada, mediante ya sea programas y a nivel transversal en el día a día que hemos comentado antes, ¿no? En el día a día, en todos los momentos, hablábamos de matemáticas, ¿por qué no se trabajan cuando se hace matemáticas también educación emocional? Se puede hacer, cuando se trabaja historia, cuando se trabaja, etcétera. Es una prevención primaria y específica que se habla. Y lo importante de las competencias emocionales es que cambian a lo largo del tiempo. Hay una posibilidad de cambio. Y estos cambios
dependen muchas veces de nuestras decisiones y de lo que hayamos aprendido durante la vida. Pasamos a inteligencia emocional. No voy a entretenerme, empezó con un artículo de Salovey y Mayer en 1990 que pasó desapercibido. Goleman en su libro Inteligencia Emocional hubo una divulgación tremenda porque hubo unas características de aquella época que lo hizo posible y la definición que nos da Goleman de inteligencia emocional, que yo recupero, es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Aquí vemos una flor, que es la flor de Vizquerra, un experto en educación emocional, y nos está diciendo que si la persona que trabaja su bienestar emocional mejora su valoración en el resto de bienestares, en el material, en el físico, social, profesional. No me voy a meter en cada uno de ellos. Por ejemplo, es necesario un mínimo material para que haya bienestar, pero realmente el bienestar emocional es capaz de modificar todos ellos, de mejorar. Si hay una buena valoración, se mejora. Si se trabaja, se mejora, se puede mejorar. Esto es importante a la hora de trabajar el bienestar, que al fin y al cabo es lo que un poco todos deseamos. La inteligencia emocional es un constructo que está no del todo aceptado por todo el mundo, ¿no? Pero lo que sí realmente está aceptado es la existencia de competencias emocionales, que, según Vizquerra y Pérez, es el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Como definición os lo dejo aquí, conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes, es decir, competencia. El GROP, el Grupo de Recerca en Orientación Psicopedagógica, Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica, nos habla del pentágono de las competencias emocionales. Nos habla de 5 competencias, de hecho habla por ello del pentágono, que empezamos con conciencia emocional, que luego hablamos, regulación, que luego también hablamos, autonomía emocional, que sería la capacidad de no ser tan vulnerable ante las circunstancias de la vida, es decir, de poder tener una capacidad, una competencia de saber reaccionar ante nuestro entorno de manera adecuada. Aquí podríamos tener la autoestima, que hemos hablado antes, la automotivación, etcétera, etcétera. No me centraré, lo podéis consultar en la página del blog. Competencia social, que es la capacidad de estar bien en nuestras relaciones y que es una competencia que realmente cuando compartimos bienestar, cuando lo compartimos, realmente nos genera mayor bienestar. Y competencias para la vida y el bienestar. Todas ellas se interrelacionan, un poco lo que se hablaba antes. ¿Cuál es más importante una que otra? Todas son importantes. Es decir, todas se tendrían que trabajar de tal manera que, de todas maneras, cuando trabajamos una, estamos trabajando muchas de ellas también. Es decir, no podemos trabajar una en concreto sin trabajar el resto, ¿no? Todas ellas podemos trabajarlas en conjunto. Pero vamos a ir pasando con 2 de ellas, la conciencia y la regulación. Y indirectamente también el bienestar. La conciencia emocional es la capacidad de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad de captar el clima emocional de un contexto determinado. Es decir, qué siento, qué hago, qué pienso, ¿no? Este triángulo de la conciencia, qué es lo que realmente siento y por qué lo siento, dónde lo siento, cuándo lo siento, etcétera, ¿no? Y la importancia, quiero recalcar la importancia de legitimar las emociones que sienta el otro, legitimarlas, tiene derecho a sentirlas. Lo que podemos no legitimar es lo que hace con ellas, lo que piensa después, ¿no? Pero el sentirlas realmente es totalmente legítimo, que en una situación determinada esa persona sienta lo que sea.
quiero mostraros un poco los componentes de la emoción rápidamente, ¿eh? El neurofisiológico, respuestas involuntarias, el comportamental, que es la expresión emocional, y el cognitivo, que es la vivencia subjetiva, es decir, tomar conciencia de la emoción y ponerle nombre, lo que se llama conocimiento, sentimiento. Para que haya, nos ayuda a tener este conocimiento, darnos cuenta de nuestro plano somático, es decir, qué sentimos. Cuando sentimos felicidad, por ejemplo, ahora no lo haré porque no tenemos tiempo, pero cuando sentimos felicidad se nos activan determinadas áreas corporales y esto nos da información sobre, mira, estoy sintiendo esto, realmente estoy sintiendo alegría, ¿no? O estoy sintiendo tristeza, o estoy sintiendo miedo, nos da una información. Realmente las emociones nos dan información. Son adaptativas, totalmente adaptativas y son importantes de sentir. A nivel de neurociencia, nada, quiero mostraros también, porque después en regulación viene seguido, que la amígdala y el córtex prefrontal son estructuras cerebrales tan importantes que, por ejemplo, en la amígdala reacciona, se activa ante amenazas, está como un perro guardián, ¿no? Que se activa continuadamente cuando hay amenazas. Y unas respuestas rápidas, lo que se llama lucha, huida o parálisis. Esta es la respuesta de la amígdala. Nos genera una serie de hormonas, etcétera, que hace que respondamos muy rápidamente. Muy rápidamente. Cuando se activa continuadamente esta amígdala, por ejemplo, en temas de estrés, el organismo tiene consecuencias negativas, ¿no? A nivel psicológico, cognitivo, emocional, etcétera, etcétera. El córtex prefrontal, por contra, es una estructura que nos ayuda a regular las emociones, nos ayuda a regular lo que sentimos y además no solamente eso, sino a planificar nuestro futuro. Es tan importante el córtex prefrontal que es la gimnasia emocional que hemos de hacer, la plasticidad cerebral que podemos hacer cuando hacemos actividades concretas, que si las quiero ver rápidamente, hacemos conexiones cerebrales y se nos va a desarrollar, por ejemplo, si con las actividades que luego, con las estrategias que ahora mismo vamos a ver, se nos va a desarrollar el córtex prefrontal para inhibir lo que es la amígdala. La regulación emocional, por tanto, es la capacidad de manejar las emociones de forma apropiada. Aquí estamos viendo a nivel cognitivo, podemos estar viendo a esta doble, ¿no? Esta doble mujer, vieja, joven, pero a nivel perceptivo a veces vemos solamente una. O aquí, en lugar de ver, alguien seguramente no verá los delfines, pero hay delfines ahí, ¿no? Nuestras experiencias, nuestras experiencias previas, nuestras emociones, todo ello nos hace que veamos la realidad de una determinada manera, que percibamos la realidad de una determinada manera y a veces con distorsiones cognitivas. Y a partir de trabajar, ser conscientes de ello y reevaluar la realidad y modificar estas percepciones mediante una reestructuración cognitiva, os recomiendo los libros de Vimbela, podemos cambiar lo que es el pensamiento, lo que es la emoción y lo que es la conducta, que son las tres integrantes de lo que es la emoción. También aquí otra estrategia podríamos decir que es realizar actividades que nos gratifican, poner la atención en alguna cosa que no nos preocupe tanto y fluir en estas actividades, ya sea cantar, ya sea pintar, ya sea escribir, ya sea, etcétera. Ir fluyendo. Otra estrategia sería la estimulación cognitiva, hacer cosas que nos estimulen, aprender cosas nuevas. Todo esto que estoy diciendo genera en el córtex prefrontal la activación que luego va a generar que se regule nuestras emociones, se regulen las emociones a nivel de cuando hay una adversidad, etcétera. Otras estrategias son las estrategias que activan la respuesta de relajación. No me extenderé, pero respiración profunda, relajación de Jacobson, meditación, mindfulness, kindfulness, que es un concepto que yo he descubierto no hace mucho
que es la meditación a partir de la compasión. Podéis consultar a Davidson, que tiene interesantísima su página web. Visualización. Yo, si me da tiempo, os explico. Es decir, a esta chica que os comentaba al principio, ¿no? Que estaba situando su mente, sus piezas, a partir de una respiración, a partir de una relajación, a partir de una visualización de fobias, de situaciones, etcétera, de situaciones a las que tenía que hacer frente, pero visualizándola desde la relajación, desde la calma, ella ha podido surgir. ¿Por qué? Porque ha entrenado su córtex prefrontal. Yo cuando se lo explico, dice, ah, sí, qué bien. Realmente ha entrenado su córtex prefrontal, cosa que le ayuda a esta regulación. También el apoyo social, el apoyo social que podemos dar a las personas, ¿no? Para crear resiliencia de la que antes hemos hablado. No me entretengo. Agradecer, dar. Si podéis cada noche agradecer 3 cosas del día. Si podéis dar en lugar de recibir. Intentar dar, ¿no?, lo máximo posible, porque esto crea felicidad y crea que estemos regulando nuestras emociones. Y dar sentido a nuestra vida. Importantísimo el dar sentido, que nos trascienda, algo que nos trascienda. Y muchas veces nos trasciende el propiciar bienestar a otras personas, propiciar el bienestar general. Y para acabar, estamos continuamente esculpiendo nuestro cerebro, le estamos modificando y nos estamos entrenando continuamente, depende de lo que hagamos, depende de lo que pensemos y depende de lo que sintamos, en tener mayor o menor bienestar, depende de nosotros muchas veces. Y además que otros pueden hacerlo, o sea, necesitamos entrenar a otras personas. Un poco, según dice Víctor Frank, entrenar. Libertad sí tenemos, pero también responsabilidad, para crear un mundo en el cual el bienestar sea posible, haya cada vez más bienestar. Y para acabar, esta imagen es mía. Estaba haciendo esta fotografía porque estaba encandilada con este paisaje de aquí, de mi pueblo, de Sitges, de Barcelona, y pasó una gaviota, ¿no?, por casualidad. Y un poco para decir, vamos en el buen camino. La gaviota está cerca, aparentemente, ¿no?, de lo que es esta luna tan redonda. Estamos acercándonos, estamos en el buen camino. Hay cada vez más sensibilización, hay cada vez más formación y ello permitirá la implantación de la pedagogía y de las competencias emocionales y este desarrollo tan importante para vivir una vida con bienestar. Muchísimas gracias. Perdón si me he pasado de tiempo. Muchas gracias, Marisa. Interesantísimo esta presentación y este mensaje que nos das de esperanza, de que, por cierto, algo bueno que quizás tuvo este periodo malo de pandemia, de crisis sanitaria, es que se le tomó gran importancia a las emociones. Así que concuerdo con tu mensaje de esperanza de que esto es algo que cada vez va tomando el lugar que le corresponde. Sí. Gracias. Bien. Continuamos con Carla Mendoza, de México. Ella es licenciada en Educación Preescolar por la Escuela Normal Motolinía, maestra en dificultades en el aprendizaje y coach de vida. Realiza talleres de capacitación a docentes y padres de familia, implementando temas de liderazgo y coaching para la mejora de la integración de equipos. Posee estudios en Reiki, tanatología, constelaciones familiares, y diplomados en educación emocional y sensibilización Gestalt, así como la certificación de pedagogía hospitalaria. Es fundadora de Universo Infantil Gestalt, docente domiciliaria para el programa de atención a la niñez en condición de enfermedad y docente especialista en el área de educación especial en la Unidad de Atención a Escuelas Regulares USAER del Sistema de Educación de Estado de Michoacán. Además, es terapeuta holística en consulta particular y atención domiciliaria en el área emocional. También es facilitadora de técnicas de meditación lúdica en Proyecto Integral Down de Michoacán. Adelante, Carla.
Gracias, muchas gracias. Bueno, muy feliz de estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi presentación. También me dicen si se ve, por favorcito. Está ahí en la pantalla. Está empezando a compartir. Ahí estamos. Habría que poner la pantalla completa. A ver. Perdón, le decía a Betty que esto es nuevo para mí presentar. No te preocupes. Y creo que, bueno, ahí está. Ahí vamos. Perfecto. Bueno, yo voy a tratar de ir haciendo una vinculación con la teoría y la práctica. Como decía Betty, yo actualmente estoy como docente de apoyo en una escuela, en México le llamamos escuela regular, de educación básica. Y bueno, voy a ir haciendo este ejemplo con un chico que fue mi alumno. Él es un niño con leucemia que ahora está ya en vigilancia, han pasado ya casi 4 años. Por coincidencia, después de haber trabajado con él como docente hospitalaria a domicilio, pues me reencuentro con él nuevamente en la escuela. Entonces ha sido un trabajo que yo he podido ir desarrollando y dándole pues seguimiento ya a lo largo de casi 4 años, ¿no? Bueno, yo he formado este proyecto, le puse Proyecto Mariposa por lo que representa. Ahorita que decía la profesora Maritza acerca de la gaviota, pues para mí la mariposa representa esa transformación justamente, ¿no? Esa transformación de ir llevando de la enfermedad pues a la sanidad, por decirlo así, y una sanidad emocional, porque pues muchas veces la enfermedad ahí está y ahí va a estar, ¿no? Una competencia emocional, pues al final de cuentas me habla de la capacidad de moverme siempre de un lugar al otro, de moverme en mi pensamiento, de mover pues cada vínculo y cada idea que yo estoy plasmando en mí y trabajando con el otro. Yo te quiero compartir esta reflexión que dice, bueno, estar consciente de los vínculos que puedo formar en cada relación me permite ser más humano y como resultado ser incluyente. Yo creo que como docentes y como personas que estamos pues frente a otro ser humano, principalmente con una enfermedad o con cualquier condición que de alguna forma pues hace una diferencia dentro de un aula o chicos que no asisten siquiera a una aula de educación, pues primero necesitamos ser como profesionistas y tener en claro quiénes somos, quién soy, qué hago y qué tengo. ¿Quién soy como humano? ¿Qué cualidades o qué fortalezas son las que yo tengo? Comentaban por ahí en el grupo, ¿no? Que esta parte de toda esta parte de la educación socioemocional, quizá nos hace falta como mucha preparación a nivel académica o a nivel profesional, pero yo creo que todas las personas que ya estamos inmiscuidas en este ambiente, de alguna forma ya traemos con nosotros este motorcito, esta chispita de un talento de poder manejar esta parte emocional. Bueno, una de las metodologías que yo he ido creando y que yo he ido empleando en mi trabajo, pues tiene que ver justamente con estrategias enfocadas a la parte holística, como son la meditación, las narrativas, el arte, toda esta parte de la autoterapia, trabajarla. Bueno, dentro de esta metodología, el objetivo que yo me he propuesto siempre para trabajar es atravesar las barreras que el área socioemocional puede poner en un niño, en los papás, en los maestros, para hacer todo este trabajo integral. Yo como docente directamente con el niño, o yo como docente de apoyo con algún docente o profesional de la pedagogía hospitalaria o de cualquier condición del niño, y también con los padres de familia. En esta mariposa que yo les presentaba en un principio, pues justamente es ir como uniendo estas alas, ¿no? Ir uniendo el aula, ir uniendo los padres de familia,
mi labor docente y a los alumnos, obviamente, todos los chicos que están bajo alguna condición o alguna situación de enfermedad. Y pues obviamente una evaluación en cada una de estas actividades de manera cualitativa, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas a las que más nos hemos enfrentado los docentes, pues justamente es a este movimiento de emociones que presentan los chicos. Por ejemplo, en el caso específico de un chico con cáncer, su situación emocional es muy distinta antes de ir a su quimioterapia, durante su quimio y después. Las personas que estamos como en esta parte de la enseñanza nos hemos dado cuenta que pues se manifiesta de una manera muy distinta, ¿no? Durante este pequeño ciclo simplemente de antes, durante y después de un evento de quimioterapia, por ejemplo. Igual en cualquier condición, en cualquier enfermedad, pues sucede lo mismo, vamos teniendo estos movimientos emocionales. Y estos movimientos emocionales nos van dejando y nos van llevando pues a un estado de ánimo. Si nosotros no movemos justamente esas emociones, si no las expresamos, las vivenciamos y nos enseñamos a soltarlas, que para mí la verdad sería como una de la parte medular en todas estas competencias emocionales, el poder manejar esa emoción, sobre todo de tristeza, de frustración, de angustia, que es lo que más manifiestan nuestros alumnos, es cómo lo voy a dejar ir, o sea, cómo voy a estar, o cómo voy a trasladar un estado de angustia o de frustración a un estado de alegría, por ejemplo, o de tranquilidad, para yo poder poner mi parte cognitiva en atención cuando alguien me está enseñando algo, ¿sí? Para mí esa sería, y ha sido como la parte que me ha llevado a estar como investigando y trabajando mucho esto, de decir cómo lo suelto, cómo voy a ir hasta ese lugar en el que yo me voy a sentar a atender una clase, por ejemplo. Si yo estoy nervioso porque estoy a unos días de ir a mi quimio, o estoy nervioso porque tengo que ir al hospital, o los chicos que están 100% en una educación, por ejemplo, domiciliaria, o que están 100% en el hospital, los periodos largos que pasan en un hospital. Y bueno, lo que yo he ido manejando y las estrategias que he ido trabajando justamente para llegar a tener esta calma a nivel mental, a nivel emocional, pues es una de las estrategias que más han funcionado, es la parte de la meditación. Decía por ahí la maestra Marisa, esta parte de la compasión. Para mí ha sido una médula ósea trabajar esta parte de la compasión, principalmente comenzando en mí, en los alumnos, en los padres de familia, y cuando el niño está en una escuela, pues también con los maestros. Si yo no parto de esa compasión, de esa empatía, pues muy difícilmente voy a tener la paciencia para llevar un proceso con ellos. ¿Por qué? Porque definitivamente es un proceso más lento de aprendizaje, porque es un proceso sumamente variable, donde un día el chico puede estar entusiasta, el día de mañana puede estar triste, pasado mañana está enojado. Entonces nosotros tenemos que ir manejando todo ese movimiento de emociones justamente. En la parte de la meditación, pues son estrategias principalmente lúdicas con los chicos de educación básica, que pueden ser desde los 5 años hasta los 15, 16 más o menos, en donde voy haciendo meditaciones guiadas, donde vamos haciendo visualizaciones, pero todas estas llevan la esencia de vernos más allá de un cuerpo físico, de poder tener en esta meditación el poder llegar a visualizarme como un ser completo, independientemente de que haya en ese momento una enfermedad, irme visualizando como en esa, pues sí, en esa integración de mi cuerpo físico, de mi cuerpo mental, de mi cuerpo emocional, e ir llevando también esta vinculación con los papás, porque obviamente los padres de familia viven desde un lugar muy diferente, pues la enfermedad de un hijo, de una hija. Sin embargo, aunque no haya una enfermedad física en ellos, pues se va haciendo una enfermedad del alma, que yo creo que es como
cómo cómo se va dando este vínculo, ¿no? En la familia. En la parte de las narrativas, voy a adelantar tantito aquí. Este es, bueno, una de las partes que a mí me ha gustado mucho trabajar. Por ahí escuchaba a una chica que decían que en Chile tienen este programa que se está implementando también, donde llevamos a los niños justamente a que puedan expresar sus emociones. Este chico Mario tiene ya 9 años. Él, bueno, no sé si se alcanza a ver su escrito, pero bueno, esta estrategia es donde ellos van identificando a cada miembro de su familia con un animal y van describiendo por qué cualidades tiene, qué fortalezas tiene. Entonces, cada miembro de su familia pues va teniendo la identidad de un animal. Entonces, ellos hacen esta narrativa, generalmente se les pide que la hagan en tercera persona, porque esto nos permite también como tener más libertad de poder expresar nuestras emociones, ¿no? Este chico, por ejemplo, va haciendo su escrito, incluso él le puso a su cuento la enfermedad del koala, y él va platicando cómo ha sido esta enfermedad, ¿no? Él dice que cuando tenía 4 años, pues le resultó una enfermedad muy grave de leucemia, por la cual pasó mucho tiempo en un hospital para recibir un tratamiento, y sus palabras tan certeras y tan naturales de un niño, dice, ¿no? A veces era muy difícil y doloroso, pero necesario para sanarme. Mi mamá la hormiga y mi papá el águila siempre estaban ahí con su valor y han luchado por mí. Entonces los niños de esta manera tienen una forma muy, pues muy linda, y en esta palabra linda quiero decir, tienen una manera muy natural de expresar sus emociones, de expresar el dolor, de expresar la frustración que se va pues conteniendo durante este periodo. Este escrito que hace Mario ya tiene, les digo, ya está ahorita en estado de vigilancia, entonces su enfermedad fuerte fue hace casi 4 años, y obviamente él hoy puede ver ese proceso desde otro lugar. Sin embargo, al traerlo, obviamente él está aumentando, él está favoreciendo, sería la palabra correcta, él está favoreciendo justamente esas competencias emocionales que lo están llevando ahora a ser un chico pues estable, a ser un chico que puede comprender el dolor o que puede comprender la frustración de su enfermedad, en este caso específicamente, ¿no? Bueno, una de las partes en la que me enfoco también para estas competencias emocionales, pues tiene que ver obviamente con la autoestima, con la autonomía y con la inclusión o con el llevar a los chicos a que ellos se sientan nuevamente parte de su sociedad, ¿no? Parte de su sociedad es hablar desde su aula, es hablar de sus familias, porque creo que una parte muy importante que sucede con ellos es que de repente hay una ruptura, ¿no? En esta parte de duelo, viene un duelo de la enfermedad, ¿no? Porque pierden su sanidad, pierden muchas veces movimiento, pierden esta capacidad de expresarse incluso, ¿no? Porque a nivel cognitivo pues también suceden muchas cosas ahí en nuestro cerebro que nos va limitando de repente esta parte de vincularnos y de expresarnos con la familia. El dolor, lejos de unir muchas veces las familias, las aleja. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad de movernos en el dolor, ¿no? No tenemos esa capacidad de abrazarnos cuando hay dolor, de platicar lo que estamos sintiendo, de platicar lo que está sucediendo cuando hay una familia completa inmiscuida en esta parte dolorosa. Y lo que sucede es que nos vamos rompiendo como familia y nos vamos alejando uno del otro. Entonces el niño llega un momento en el que se siente solo, o el joven se siente solo en su enfermedad. Y una parte estratégica justamente es ir llevando a la familia de manera integral a ver este dolor como un proceso natural de la enfermedad y poder ir como desmenuzando esas pequeñas rupturas que se causan con el dolor de la enfermedad o que se causan pues con todo lo que puede abarcar esto, ¿no? La parte económica, obviamente, el contexto en el que esté el niño, porque muchas veces
por ejemplo, aquí en México, pues muchos niños que vienen a la capital, por ejemplo, vienen de otros lugares, entonces se mueven de su contexto familiar, se mueven de amigos, incluso los papás muchas veces tienen que dejar trabajos para llegar a este proceso de recuperación en otro lugar. Entonces, no nada más es lo que llega a la enfermedad, llegan muchísimas situaciones con ellos y ahí justo es donde nosotros como profesionales pues enfocamos esta fuerza, este trabajo para que ellos puedan sobrellevar, ¿no? todo su proceso de enfermedad o todo el proceso que requieren estar trabajando ellos, ya sea en una aula hospitalaria o ya sea cuando se empiezan a integrar nuevamente en las aulas de una escuela de educación básica, cualquiera que sea ella, ¿no? Bueno, todas las dinámicas y las actividades lúdicas van enfocadas justamente a la sensibilización y a la concientización de nuestro ser. Primero, por ahí retomo también un poquito lo que comentábamos en el equipo, que como profesionales de repente quedamos, creo, como solos en esta parte del autocuidado, en esta parte de trabajar nuestras propias competencias emocionales, porque nos inmiscuimos de repente mucho en la parte de cómo voy a ayudar al otro, y es como si descuidara de qué es lo que yo estoy sintiendo, cuál es mi proceso emocional también en el acompañamiento de un alumno, en el acompañamiento de una familia, porque al tener un alumno, pues nuestro trabajo va más allá de él. ¿Sí? Nos vinculamos con familia, nos vinculamos con personal del hospital o de las escuelas. Entonces, nuestro trabajo va quedando en medio de una gran isla. Y de repente esas competencias emocionales entre lo que yo le voy a ofrecer a un alumno y lo que tengo que ofrecerme a mí, creo que en ese punto podemos perdernos un poco. ¿Todavía tengo tiempo, Betty? Un minuto. ¿Se me está acabando? Ok. Para terminar, para ir cerrando, yo quisiera hacer esta pequeña concientización, 30 segundos, de la medida que podamos cerrar nuestros ojos, ir a nosotros, inhalar muy profundo, sostener un poco la respiración, exhalar muy suave por la boca y llevar a manera de reflexión a mi ser interno, ¿en qué lugar estoy yo emocionalmente? ¿En qué lugar me pongo o desde dónde me muevo emocionalmente? Y esos movimientos emocionales, ¿a qué estado de ánimo me llevan cotidianamente? Hago una inhalación profunda y exhalo suavemente, agradeciéndome por quien soy, agradeciéndome por lo que doy y por lo que tengo. Inhalo y exhalo. Pues muchas gracias, espero haber sido clara. La verdad es que a veces hay tantas cosas que quisiera compartir, pero bueno, espero haber cumplido la expectativa de sobresaltar estas estrategias del ámbito emocional y pues muchísimas gracias, Betty, muy amable. Muchas gracias, Carla, por presentarnos esta experiencia que tiene mucho que ver con lo que decía Marisa anteriormente de cómo el desarrollo de las distintas competencias emocionales van permitiendo transformar el momento en el que estamos. Así que muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros y dejarnos con esta maletita de estrategias e ideas. Gracias a ustedes. Bien, continuamos con Francesca Caris, de Chile. Ella es profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, licenciada en Educación, profesora hospitalaria en Salud Mental desde el 2016 en Colegio Hospitalario El Salvador Valparaíso.
Ha participado como expositora en Congreso de Aulas Hospitalarias en 2017 en el Ministerio de Educación de Chile, jornadas de APS 2018 del Ministerio de Salud y encuentro de PIE regional en Valparaíso 2019. Adelante, Francesca. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. El enlace de asistencia, por si acaso, ya se encuentra ahí en el chat. Bien, creo que ahí lo pueden visualizar, ¿verdad, Beatriz? Sí, súper. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Francesca y como bien decía Beatriz, yo soy profesora hospitalaria en el área netamente de salud mental, acá en la región de Valparaíso de Chile. Bien, bueno, quisiera comenzar como introduciendo un poquito, contándoles cómo nosotros trabajamos en el colegio hospitalario y cómo también nosotros vamos implementando estas estrategias que hemos estado conversando a lo largo de la tarde. Bueno, para partir, para comenzar, quería contarles que, bueno, cuando nosotros recibimos un estudiante en nuestro colegio, el equipo de profesores realiza un trabajo previo, ¿ya? Que consta de conocer al alumno o alumna que ingresa, ¿ya? Esto se realiza mediante la presentación del caso, ya por parte del equipo multidisciplinario de la unidad, ya junto con la ficha médica del estudiante, ¿ya? Bueno, ¿para qué? La función de esto es indagar en el historial médico, también en lo familiar, en lo escolar y también en lo social del estudiante, ¿ya? Con esta primera información ya, que el equipo puede idear ahora una metodología de trabajo inicial, ¿ya? Y esta metodología tiene como una base primordial el vínculo mediante la educación afectiva, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué esto? ¿Ya? ¿Por qué es tan importante para nosotros como equipo? Porque en general nuestros estudiantes presentan un historial de vulnerabilidad súper importante, ya un daño emocional provocado por la discriminación presente en el sistema educativo regular, ya sea generado por sus pares o por los mismos profesores también, en general por la comunidad escolar, que de alguna manera no cuenta con las herramientas necesarias para atender las necesidades individuales de los niños y de las niñas, ¿ya? Sobre todo cuando hablamos de trastornos y patologías psiquiátricas, ya en salud mental. Entonces, esto conlleva a deteriorar considerablemente el aspecto emocional de los estudiantes, ya perdiendo la confianza en sí mismos, en sus pares y también en nosotros, en los profesores. Entonces la metodología afectiva que nosotros aplicamos en nuestro colegio tiene como función primaria fortalecer el autoestima, ya fortalecer la confianza de todos los estudiantes, lo que permite también el desarrollo de habilidades sociales con sus pares y también con sus profesores, ¿ya? Una vez que ya esto está subsanado, estos problemas emocionales ya están subsanados, el equipo recién puede trabajar con aspectos cognitivos y habilidades referentes, ¿cierto?, a las disciplinas escolares, ¿ya? Esta es como una introducción a cómo nosotros vamos trabajando y cómo vamos abordándolo en el colegio. Ahora bien, ¿cómo se promueve? ¿Cómo lo promovemos? ¿Cómo lo trabajamos? En el área, en cuanto a lo pedagógico, comenzamos la tarea de educar desde las emociones para generar un ambiente de confianza y propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Y para esto nosotros abordamos o promovemos 6 etapas que son esenciales en el desarrollo de las competencias emocionales. Y en el primer punto podemos ver acá que se establece un ambiente de relajo, ¿ya? Y aquí se conversó, las expositoras anteriores también lo mencionaron. Nosotros aplicamos acá el enseñar el método de respiración,
Ya enseñamos, nosotros lo hacemos junto con ellos. Tenemos también el equipo multidisciplinario que nos apoya también. Y algo muy importante es que se comunica al alumno que el colegio es un espacio de protección. Y eso, créanme que es muy gratificante cuando se ve reflejado, cuando ellos lo verbalizan, cuando lo reflejan, es maravilloso, porque como les decía anteriormente, ellos vienen muy dañados y sienten y se ven en un espacio protector que es el colegio, ¿ya? Entonces es muy, muy importante establecer este ambiente, ¿ya? En el número 2, conocer al alumno, porque si bien en un comienzo les comentaba que nosotros hacemos un trabajo previo de conocer, pero conocemos cuáles son las patologías, ¿cierto? ¿Por qué derivaron a este chiquitito, chiquitita, ¿verdad?, al colegio? Aquí nos damos el trabajo de conocernos, pero conocer cuáles son sus gustos, cuáles son sus creencias, cuáles son sus expectativas, ¿ya? Conocer nosotros directamente al alumno o alumna. En el número 3, motivarlos proponiendo temas y actividades de su interés, ¿ya? Y eso también es muy importante porque propicia el aprendizaje y también los estimula, ¿ya? Los estimula a la motivación. En el cuarto lugar tenemos los estilos de aprendizaje, que es muy importante también conocer cuál es su estilo de aprendizaje, porque es sabido que cada estudiante, ¿cierto?, utiliza distintas herramientas para aproximarse a la información. Entonces, al nosotros conocer cuál es su estilo de aprendizaje, nosotros como equipo de profesores podemos entregar las herramientas para que el alumno pueda construir su propio conocimiento, ¿ya? Y esto también está tomado de la mano con el punto número 5, que son los ritmos de aprendizaje, que es muy importante también tenerlos en cuenta, ¿ya? Respetar los ritmos de aprendizaje, porque se comprende que cada estudiante tiene distintas habilidades, ¿verdad? Y por ende distintos ritmos de aprendizaje. Es por esto que se deja de manifiesto, ¿cierto?, que las personas aprendemos equivocándonos, ¿ya? Es como el ensayo y error, ¿ya? Y de esta manera también se desarrolla la tolerancia a la frustración, ya que es un tema que es bien transversal en nuestro colegio, ¿ya? La tolerancia, la baja tolerancia a la frustración es bien transversal y de esta manera nosotros lo podemos ir incorporando, ¿verdad? Con este ensayo y error. Yo aprendo, cuando digo yo me refiero a los alumnos, aprendo haciendo, ¿ya? Por eso es importante respetar este ritmo de aprendizaje. Y en el número 6, pero no menos importante, ¿verdad?, valorar sus avances emocionales también, y así como los avances emocionales, los pedagógicos, ¿ya? Entonces siempre se destaca los aspectos positivos de los y de las estudiantes. El estímulo a seguir esforzándose para lograr los objetivos es muy importante, y ayudar a los alumnos, ¿cierto?, a reconocer ellos mismos también, a que ellos mismos puedan valorar sus propios logros. Bueno, este es el trabajo que nosotros hacemos en la parte pedagógica. Ya cuando, paralelamente a esto, a lo que nosotros hacemos en el colegio, ¿verdad?, como profesores, como equipo docente, también paralelamente el equipo de profesionales médicos, ya por parte de la unidad infanto-juvenil del hospital, ¿cierto?, nos realiza a nosotros una inducción, y aquí nos explican las patologías que afectan a los estudiantes, ya, como por ejemplo sus sintomatologías, las conductas, y de esta manera lo que a nosotros nos facilita, ¿cierto?, es que nosotros podamos detectar indicios de desregulaciones, o descompensaciones también conductas de riesgo, y de este modo nosotros poder actuar con anticipación, ¿verdad?, y contener emocionalmente de una manera efectiva a los estudiantes, ¿ya? Entonces nosotros, nosotros notar que el alumno puede iniciar una desregulación, por ejemplo, o que se está descompensando, nosotros ahí aplicamos, ¿cierto?, el afecto, ¿verdad?, el que nosotros ya tenemos un vínculo con ellos, y podemos acceder a esta, a poder ayudarlos a regularizar, ¿cierto?, sus emociones que están surgiendo en ese momento. Y aquí
es súper importante porque de aquí radica la importancia del vínculo afectivo con el estudiante, ¿ya? Ya que si no existe, al momento de una descompensación importante, no se logra una contención significativa, ¿ya? Es muy importante. Entonces aquí también es importante que el profesor, y acá viene el trabajo en equipo también con nosotros, con los docentes, es que el profesor que tiene mayor vínculo con el alumno descompensado, ¿verdad?, sea el que realice la contención. O sea, si el problema lo tuvo conmigo, no es la persona más adecuada que vaya yo a intentar calmarlo, ¿verdad? Sino que el profesor, que tal vez tenga mejor vínculo, pueda acercarse al alumno. El resto de los profesores, ¿cierto?, ayuda a generar este ambiente, ¿verdad?, un ambiente propicio para el alumno que está descompensado, que está desregularizado, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos el resto? Por ejemplo, el resto guía, ¿cierto?, al resto de los alumnos a otra sala, si es que el estudiante que está descompensado no quiere salir, o también se alejan objetos, ¿verdad?, que pueden ser utilizados, mal utilizados, como tijeras, ¿verdad?, lápices que tengan punta, ¿verdad? Entonces, el trabajo de los profesores es súper importante como equipo. Ahora bien, el trabajo de los profesores con el equipo multidisciplinario, ¿verdad?, del hospital, visualiza resultados concretos cuando el alumno o la alumna ya es capaz de canalizar sus emociones, ya lo verbaliza lo que le pasa y logra autorregularse, ¿ya? Entonces, acá, cuando se logra establecer el fortalecimiento de un ambiente ya de confianza, propicio, ¿verdad?, para el proceso de enseñanza que lleva a los estudiantes a resolver problemáticas que son relativas, ¿verdad?, o lo disciplinar, y el desarrollo de habilidades emocionales y educativas, es cuando el equipo multidisciplinario, ¿verdad?, comienza a trabajar en el proceso de reinserción de los estudiantes a la educación regular. Y ahí nosotros como equipo felizmente podemos decir tarea cumplida. Y eso es realmente satisfactorio, poder reinsertar a los alumnos, dijéramos, ya a una sociedad, ya con todas las herramientas que nosotros como profesores y como equipo multidisciplinario podemos entregar a estos alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesca. Es muy interesante el trabajo que nos presentas. Rescato esto de la importancia que le dan ustedes para conocer a los estudiantes con los que van a trabajar. Ustedes como que se nota que se dan realmente ese tiempo de conocer cuál es su estado, cómo vienen, conocer la situación de enfermedad que les afecta, y también de darse a conocer ustedes. Eso que también es muy importante, de generar un vínculo, de mostrarse como un lugar seguro, más allá de solamente decirlo. Creo que rescato completamente eso como una parte bien importante de cuando uno va a hacer educación emocional, como conocer al otro y darse a conocer uno también. Bien, muchas gracias a nuestras 3 presentadoras de hoy día, Marisa, Francesca, Carla, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias también a todas y todos quienes nos acompañaron esta tarde. Nuevamente, lamento la confusión con el cambio de horario para quienes se conectaron más tarde, pero de todas formas la jornada queda grabada tal como están grabadas las jornadas anteriores, así que podrán vivenciar un poco de ese momento con la plenaria. Los dejamos invitados para el 6 de octubre a nuestra penúltima jornada, que es vinculación con profesionales de la salud, que tiene igual harto que ver con lo que hemos hablado ahora, la importancia del trabajo multi y interdisciplinar, todo eso. Así que eso, ahora nos quedamos nosotros con nuestras expositoras, pero nos despedimos de todos ustedes y esperamos volver a verlos y que se encuentren muy bien. Muchas gracias a todos. Un cariñoso saludo, que estén súper bien. Gracias, adiós. Chao. Chao.